Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 8 de julio de 2022 y estos son los titulares. El miércoles 6 de julio, el fiscal general Tarek William Saab impactó al país con los detalles de la investigación llevada a cabo por esta institución en relación a la desaparición de Carlos Lanz. Esta es la noticia más destacada de la semana que nuestro director de contenido, Alberto Cova, analiza. Conversamos con el profesor Daniel Shaw, activista de la coalición pacifista ANSWER, sobre la ola de tiroteos que ha padecido este año la población estadounidense. En el segmento musical estrenamos el tema del percusionista puertorriqueño Daniel Díaz y su tripandero, Ola de la Mar. La desaparición del profesor Carlos Lanz hace casi 2 años mantuvo a buena parte del país preocupado por no tener ninguna información sobre su paradero. Esta semana el fiscal general Tarek William Saab sorprendió al país con la lamentable noticia de la confirmación de su muerte y los terribles hechos alrededor de su asesinato. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos presenta su análisis. Bienvenido, Alberto. Hola, Elga, me da mucho gusto saludarte y también me complace saludar a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. El comentario de esta semana será referido a la noticia más impactante y conmovedora que han conocido los venezolanos en lo que va de año y en mucho tiempo atrás. Se trata de la muerte de Carlos Lanz Rodríguez, destacado líder revolucionario venezolano de 78 años, quien dedicó toda su vida a luchar por sus ideales de justicia y libertad y terminó asesinado con alevosía por un grupo de sus más cercanos familiares y amigos. El relato de los hechos en los que perdió la vida Carlos Lanz, hilvanado por el fiscal general Tarek William Saab a través de los medios de comunicación, fue seguido en directo en este país por millones de personas estupefactas que no podían creer lo que escuchaban al conocer los detalles del macabro crimen cometido contra un hombre indefenso que fue entregado a unos asesinos despiadados por gente de su mayor confianza. Carlos Lanz murió como vivió, de pie, con la frente erguida, con la templanza que lo caracterizó siempre. No pudieron sus matadores doblegarlo, como tampoco lo hicieron los largos años de cárcel, las torturas y las persecuciones que sufrió por su militancia revolucionaria. Carlos Lanz fue guerrillero, poeta, profesor, sociólogo, cantor, escritor, maestro de labranza, hombre sabio, defensor de la revolución bolivariana, es decir, un camarada de los imprescindibles, de esos que luchan toda la vida. Son destacables sus aportes teóricos para la comprensión y análisis de las operaciones psicológicas que aplica Estados Unidos contra Venezuela, así como la creación del método táctico de resistencia revolucionaria que actualmente se enseña en la Universidad Militar y que aplica la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que alguien que vivió a su lado y le juró su amor lo haya mandado a matar para después montar un vil teatro con un comité de búsqueda fraudulento no resulta fácil de asimilar. La muerte de Carlos Lanz nos llena de pesar y las circunstancias en las que ocurrió exaltan el deseo de justicia y de desagravio hacia un hombre que entregó su vida a luchar por un destino mejor para su patria. Gracias, Alberto, por este análisis tan necesario sobre la figura de Carlos Lanz. Te esperamos la próxima semana. Gracias a ti, Elga. Me despido de ti, de la audiencia. Hasta la nueva oportunidad. De acuerdo a datos del Archivo de la Violencia Armada, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos solo en 2022. 2 de ellos, ejecutados por jóvenes de 18 años, han sido los más reseñados en los medios de comunicación por la cantidad de personas fallecidas en el caso de Búfalo y por tratarse de niños en edad escolar en el caso de Uvalde. Conversamos con Daniel Shaw, activista de la coalición pacifista ANSWER y profesor de estudios latinoamericanos y del Caribe y raza, etnia, clase y género en la City University of New York. Bienvenido. ¿Ha habido un incremento de tiroteos masivos en Estados Unidos? En el 2022 ya van 314 disparos, tiroteos masivos. Es un fenómeno social que comenzó en los últimos 20, 25 años,
Por muchos años la violencia estaba aislada en las comunidades más oprimidas, como las comunidades afroamericanas, en los llamados guetos. Hay un fenómeno nuevo que un joven, la mayoría son jóvenes, pero hay adultos también. La gran mayoría, yo creo que el 99.9% son hombres o son jóvenes que son varones, ¿verdad? Ellos psicológicamente muchas veces se sienten enajenados, han sufrido aislamiento social, son productos de la extrema xenofobia y ambiente de supremacía blanca en este país. La gran mayoría son hombres o chicos blancos que se dedican a eso. En este último caso en Chicago, en Highland Park, ese joven ya había anunciado desde el 2019 en las redes sociales que él tenía esa intención. La policía había ido a su casa en varias ocasiones, pero eso no lo detuvo y se paró como un francotirador en el día de la independencia de este país y comenzó a atacar a cualquier persona. En otros casos, los tiroteos tienen como blancos víctimas que son inmigrantes, víctimas que son asiáticos, víctimas que son afroamericanos, que eso se da como producto de la cultura de supremacía blanca, de odio, del trumpismo. Eso se ha incrementado bastante, porque el trumpismo, el Trump creó ese fenómeno de que hay que, entre comillas, luchar para reconquistar estas tierras. Entonces la retórica de Trump es que el inmigrante, el mexicano, el musulmán, los chinos, que todo el mundo está atacando a nuestras llamadas, entre comillas, libertades y hay que defenderlos a todo costo. Eso fue como la amunición ideológica que resultó en ese gran aumento de los llamados tiroteos masivos en este año. El gobierno norteamericano, como medida preventiva, decidió aumentar la edad para poder adquirir armas. Sin embargo, el profesor Daniel Shaw señala que no ha habido un interés real en enfrentar estos hechos de manera efectiva. El gobierno estadounidense ha tomado muy pocas medidas. Es un problema que viene desde la raíz de esta sociedad. Es una sociedad que se basa en la violencia. Violencia hacia las mujeres, violencia militar hacia otros países. Entonces, ahí la juventud va internalizando valores o desvalores de violencia, que se puede resolver todos los problemas. Entonces, con esa campaña ideológica muy fuerte contra la izquierda, contra las vidas negras importan, contra los inmigrantes, eso le da más y más amunición violenta, amunición ideológica a esa derecha de atacar a los sectores vulnerables de esta sociedad. El gobierno estadounidense, sea demócrata, sea republicano, son las dos alas del mismo buitre. No ha cambiado nada. Son muchas promesas, mucha retórica, pero cada día es más fácil para cualquier joven, cualquier persona puede conseguir la cantidad de ametralladoras, de armas que les da las ganas. Aquí se protege mucho más el derecho a las armas que la misma vida. Y ahí es donde el gobierno y la clase dominante se cae en su gran contradicción. Porque cuando ellos hablan de acceso a las armas, están hablando de los ricos y de los blancos. Ellos no quieren que los sectores más marginalizados tengan acceso a armas para defenderse, como el caso de las Panteras Negras, los Young Lords, las organizaciones revolucionarias
de los años 60 y 70. Ahí sí el gobierno tenía mucho miedo que el pueblo se armara en su propia defensa. Entonces la segunda enmienda se trata de ese doble estándar de quien tiene acceso a armas. Entonces hasta ahora no vemos que la solución va a venir del gobierno. Este país está muy polarizado entre republicanos y demócratas, o sea, la derecha y el sector liberal son los dos rostros de la misma clase dominante. Y ninguno de los dos tiene algún interés en resolver ese problema de verdad. Finalmente, el profesor Daniel Chow destacó que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de los tiroteos masivos no reciben el apoyo necesario. Desafortunadamente en esta sociedad, la sanación de la trauma de tantos jóvenes, tantos sobrevivientes de tiroteos, no es una prioridad para esta sociedad. La prioridad es más policía, más armas, más guerras, más dinero para el ejército y más invasiones a otros países. Con una economía de 25 trillones de dólares, hay suficientes recursos para que en el sistema educativo se planteen estos temas, se discute estos temas. Se puede tratar de crear un espacio de sanación para la juventud y los que están aislados y enajenados se pueden expresar, porque ellos van a las redes sociales, ellos tienen sus grupos con una ideología muy xenofóbica, muy racista y muy violenta. Y ellos han aprendido de quiénes son los verdaderos criminales de guerra. El productor de violencia más grande en el mundo es el gobierno norteamericano. Y ese es el paradigma que estos jóvenes han aprendido. Imagínense que se ha aprobado un presupuesto militar de 800.000 millones de dólares para el Pentágono. Entonces el doctor Martin Luther King hablaba de una revolución en las prioridades de esta sociedad, porque enseñar tanta violencia es como aquel dicho, el que cultiva vientos, siembra tempestades. Entonces eso es el boomerang colonial de violencia que viene para atrás encima de los Estados Unidos. Después de haber atacado a tantos otros países soberanos, aquí por dentro estamos viendo una explosión dentro de esta sociedad que no aguanta las contradicciones, el racismo, la polarización de clase. Entonces es una sociedad que no puede aguantar mucho más, que está en guerra consigo mismo, con ese símbolo de los tiroteos masivos, y quienes son los que mueren son los inocentes atrapados en el medio. Entonces, ¿cómo este sistema pretende resolver los problemas en Ucrania o Colombia o en otro país, y en los países donde han invadido y ocupado, cuando ni siquiera pueden resolver las contradicciones por dentro de esta sociedad? Agradecemos al profesor Daniel Chow por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. Daniel Díaz es un joven percusionista puertorriqueño nacido con el ritmo en sus manos y que junto a su tripandero han hecho hablar al tambor. Estrenamos su tema más reciente, Ola de la Mar. Y ola de la mar, ola de la mar, tráigame la paz que mi plena va a sonar. Tráigame la paz que mi plena va a sonar. ¡Coro! Ola de la mar, ¡vamos! Ola de la mar, tráigame la paz que mi plena va a sonar. Tráigame la paz que mi plena va a sonar. Y entre yola y yola, mi plena va a sonar. Ola de la mar, oye, tráigame la paz que mi pueblo va a cantar. Ola de la mar, ¡bueno! Ola de la mar, tráigame la paz que mi plena va a sonar. Tráigame la
tengo tristeza o sino felicidad. Cuando tengo tristeza o sino felicidad, nada más. Ola de la mar, ola de la mar, tráigame la paz, tráigame la paz que mi plena va a sonar. Tráigame la paz que mi plena va a sonar. Ola de la mar, ola de la mar, tráigame la paz que mi plena va a sonar. Tú sabes que a ti te pido a la hora de la verdad. Tráigame la paz que mi plena va a sonar. Soy la arena que en la playa está tendida. Tráigame la paz que mi plena va a sonar. Si como quiera yo te llamo la reina Yemaya. Tráigame la paz que mi plena va a sonar. Desde mi Puerto Rico mi plena te voy a brindar. Tráigame la paz que mi plena va a sonar. Que mi pandero repique y te haga mira bailar. Tráigame la paz que mi plena va a sonar. ¡Vamos! Que mi plena va a sonar. 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 Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.